Acá ha bajado la temperatura, donde no ha bajado la temperatura es en Colombia, porque se viene el balotaje en las elecciones presidenciales. Y para hablar de esto y para explicarnos por qué llegamos o por qué Colombia llega a esta situación, está nuestro analista internacional Juan Pablo Juller. Hola Juanpi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás vos? ¿Se esperaba este panorama? Sí, las encuestas estuvieron bastante precisas en Colombia. Se ve que vamos ajustando de a poquito ese sistema porque hubo un tiempo que estaban bastante alejadas. Pero sí, el resultado fue el esperado. Petro fue el candidato más votado con el 40%. Hernández fue quizás la sorpresa porque es como una especie del Milei colombiano, como para que se entienda acá. Sacó 28%, entró en la segunda vuelta con Petro. Hay que ver qué pasa. El candidato oficialista no entró en el balotaje, pero refirió el voto, o sea, le pidió a la población que voten a Hernández, así que bueno, es un resultado abierto más allá de la diferencia que hay en esta primera vuelta, sobre todo teniendo en cuenta el proceso con el que Colombia llega a esta elección, que es muy parecido, por no decir igual, al del resto de los países de la región. O sea, tenemos otra vez un voto castigo muy fuerte a los oficialismos, que es algo que se repitió casi en todos los países, con una polarización partidaria también muy grande, un montón de fuerzas políticas disputándose el poder, que en Colombia se vio hace un par de meses porque ellos tienen separado las elecciones del Congreso de las elecciones presidenciales, así que también quien sea que gane igualmente va a tener la dificultad. Por ejemplo, tiene Castillo en Perú de encontrarse con un Congreso muy dividido, quizás un poco menos complicado que en ese país, porque Colombia tiene un poco más de firmeza en el sistema político, pero no por eso menos necesitado de alianzas para poder gobernar, un poco como le está pasando también a Boric en Chile, o sea, una fuerza propia en el Congreso baja que requiere alianzas en ese trajín del gobierno y que te lleva también a vos a recortar tu agenda política, porque tenés que ir acordando, bueno, ir achicando objetivos de lo que son inicialmente, por lo cual, más allá de que si Petro gana, que es un candidato de izquierda, no veo que tenga posibilidad de hacer grandes cambios en Colombia, o sea, sí, pequeños progresos sin duda, pero no con otra vez estos progresismos, como decimos siempre, claro, no con un cambio estructural importante. Una potencia política como para poder hacer cambios de fondo. Y finalmente lo que sí tiene Colombia, que esto es más parecido a Chile, que no comparten todos los países de la región, es un proceso de movilización social que también se aplacó un poco por la pandemia, pero que está en el fondo latente en la sociedad, que tiene que ver justamente con el deterioro de la calidad de vida, de los ingresos, algo que el COVID además potenció. Entonces, esta cuestión, que se refleja obviamente en el voto, porque el oficialismo, reitero, ni siquiera entró en la segunda vuelta, o sea, el candidato oficialista quedó tercero, si no recuerdo mal en este momento, que para alguien que tiene todo el aparato del Estado es un resultado malo, sin dudas. Es un tema que bueno, se refleja obviamente en esta cuestión y sin duda va a ser un tema de agenda de gobierno, porque a medida que vamos dejando la pandemia atrás, que empiezan a ingresar otros temas que no son la salud en la agenda política, los reclamos se ponen más fuertes. Entonces hay que ver, dependiendo de quién gane, son dos posturas políticas muy diferentes. Como decía Hernández, es algo muy similar acá a la figura de Milei, como para hacer una comparación, quizás con sus matices, obviamente, porque son países distintos. Petro es un político de izquierda, pero más centrista, quizás algo más similar a lo que fue Lula en Brasil, por lo cual son gobiernos distintos, pero los problemas que tienen que encarar van a ser los mismos, sin duda. Referido a la elección, el resultado está abierto todavía, o sea, porque es muy difícil proyectar, es muy difícil trasladar automáticamente los votos de un candidato a otro, por más que el candidato oficialista haya dicho que lo voten Hernández, hay que ver qué hace el electorado. Y por otro lado también hay que ver cómo se comporta el resto, el no votante de Hernández, claro, con respecto a esta cuestión, porque ahí podría pasar un poco lo que pasó con Le Pen en Francia, que mucha de la gente que no votó a Macron en la primera vuelta lo votó en la segunda porque no quiere una Le Pen en el gobierno. Entonces esos cuadros de extrema por ahí son un poco repelentes en ese sentido, por lo que vamos a ver qué termina pasando. ¿Cuándo se define? ¿El 19? El 19, exactamente. 19 exactamente, eso es la segunda vuelta y bueno, en agosto asume el presidente nuevo, así que quedan unos meses para ver qué pasa. Siempre que hablamos de la política de América Latina, uno dice cómo nos miran desde afuera, ¿no? Pero es la realidad prácticamente similar en todos los países. Es que de hecho nosotros tenemos más cosas en común de las que pensábamos como región. Pasa que lamentablemente no hemos podido construir con el tiempo
una asociación duradera de cara a los intereses de cada uno de los países. Pero más allá de las diferencias, Argentina ahora en este momento tiene, como ya atravesó en el 2001, por una crisis de polarización de partidos, hoy en día tiene un sistema político mucho más fuerte que los vecinos, pero nosotros tenemos problemas económicos. Y capaz nuestros vecinos tienen menos problemas económicos y más problemas políticos, pero es algo que se reitera y que debería en algún momento quizás encararse de alguna forma regional para encontrar quizás la fortaleza que un país no tiene internamente, encontrarla en la unión. Las asperezas primero de todos los países para poder llegar a ese acuerdo. Ni hablar. Por ahí, bueno, a veces es lo que yo siempre digo, si eventualmente ganase Lula a fin de este año y ver cómo se da de cara también las próximas elecciones en Argentina, con algunos gobiernos ya de signo parecido es un poco más fácil. Se dio a principios de este siglo con UNASUR, que fue un foro bastante interesante en ese sentido, pero debería no estar supeditado al partido político de turno, debería ser algo ya estructural, idealmente hablando. Juanpi, gracias, nos encontramos la semana que viene. Por favor, la semana que viene. Nosotros ahora...